Retomamos nuestra conversación con Marcelo Carrasco, que es presidente del Consejo Regional de la Araucanía. Estábamos hablando del tema de la falta de agua para miles de ciudadanos de la región, habiendo tanta agua. Usted me decía que es un problema central, pero ¿por qué los intendentes, Llané, Huenchumilla y los anteriores, no han decidido poner atajo a esto? ¿No pueden? Lo que pasa es que tiene que ver con, lamentablemente tenemos un Estado que ya pasó de moda. Nosotros hoy día requerimos un Estado distinto, un Estado moderno, un Estado eficiente que dé respuesta a los problemas de la gente. Hoy día lamentablemente tenemos un Estado y por eso este Estado... Pero insisto, el intendente no puede tomar una decisión. Lo que pasa es que hay decisiones que no pasan por un intendente de turno. Huenchumilla tenía toda la disposición de abordar, incluso, es más, nosotros para abordar en forma de inyectar recursos en forma inmediata, por ejemplo, inyectamos más de 15.000 millones de pesos para soluciones individuales de agua. Pero lamentablemente el gobierno regional no puede ejecutar en forma directa a usted, Bernardo Lamasza, que tiene un problema de agua. No puedo yo, gobierno regional, ir en forma directa. La ley no nos da esa atribución. Tenemos que pasarle los recursos al gobierno central y el gobierno central interviene en la comuna. Entonces nosotros decimos, eso es centralismo, eso no nos sirve, eso nos tiene asfixiados, eso nos tiene hoy día con el problema de agua como se lo he descrito anteriormente. Por eso nosotros hemos insistido que debe haber, el Estado central tiene que entregar competencias a las regiones de acuerdo a sus realidades para que las regiones con los mismos recursos que el Estado entrega puedan ir resolviendo sus temas puntuales. Entonces me quedo con la impresión de que efectivamente ningún intendente es capaz de buscar una solución tan, entre comillas, que aparece fácil en una región donde hay tanta agua para que sus ciudadanos tengan agua. Para poder solucionar eso necesitamos reformas políticas. Y hoy día se están discutiendo en el Parlamento y por eso nosotros le hemos dicho hasta un cansancio a las comisiones de gobierno, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobierno del Senado. Miren, este proyecto que presentó el actual gobierno, yo soy parte de este gobierno, pero no nos sirven a las regiones, no solucionan los problemas que tienen las personas. Como en el caso del agua, aquí hoy día se requieren con el actual modelo de administración y la forma que opera el Estado van a pasar 20, 30 años y se va a ir agudizando la crisis. Por eso nosotros decimos al Estado central, entréguenos atribuciones, ni siquiera nos entreguen más recursos. Si en esta región el Estado invierte mucho, pero lamentablemente las políticas son uniformes. Los programas de INDAP que se implementan en Arica son los mismos que se implementan en Magallanes, los mismos que se implementan acá en la Araucanía. Este modelo no sirve, tenemos que cambiar. Y por eso nosotros vimos con mucha alegría cuando la presidenta dijo que iba a generar una comisión asesora presidencial porque Chile iba a cambiar, Chile se iba a descentralizar, las decisiones iban a estar más cercanas a las personas y uno ve que no hay avance. Tenemos que potenciar los gobiernos locales, porque no sacamos nada de potenciar los gobiernos regionales si no potenciamos los gobiernos locales también. Perfecto, Marcelo. Tenemos que conversar del tema de transporte, que es tan importante, y de muchos más, pero yo no quisiera que se me pasara el tiempo sin ir al problema medular de la Araucanía hoy, que es el tema de la violencia mapuche. ¿Qué está ocurriendo con eso? ¿Mejora? ¿Empeora? Yo tengo muchas versiones. Hay gente que está optimista, que cree que la situación es mejor. Hay otros que están aterrados porque salen a la carretera y tienen que pagar peaje. Ni hablar de ir a Lumaco, por ejemplo, que usted mencionaba. A nadie se le ocurriría partir en un camión a Lumaco y a muchos otros lugares. La situación se ve extraordinariamente compleja y además que está afectando seriamente la economía de la región. ¿Es así? ¿Lo ve usted así? Bueno, primero, yo he estado 2 veces esta semana, he pasado por Lumaco y no he tenido problema. En esta región no hay un caos para gratificar, hay hechos que yo los repudio. No puede ser que a un emprendedor le quemen su maquinaria o que quemen una iglesia, yo en eso estoy en contra y en eso yo siento que hay que... Otra camioneta pública. O un vehículo público que va a atender a mujeres, eso siento que eso no puede ser y ahí yo Templos, iglesias. Yo creo que ahí la inteligencia policial debe hacer un análisis de su comportamiento, de su actuar para prevenir estas situaciones que yo las rechazo categóricamente, pero esta región es mucho más que el conflicto mapuche. Nosotros tenemos una historia, tenemos una cultura, tenemos un potencial tremendo. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros le hemos planteado al gobierno central, mire, cuando le queman
un camión a un emprendedor que le ha costado toda una vida poder llegar a tener ese camión. Hoy día el gobierno regional no tiene las herramientas para poder ayudar a ese pequeño empresario. Entonces ahí cuando dan ganas de rebelarse contra el Estado central, porque al final el Estado central lo que hace a las regiones le entrega migajas, lo que ellos no son capaces de poder ver en Santiago se lo entregan a las regiones. Entonces uno dice, miren, esto se ha ido escalando, no es posible que en materia de la política de tierra le entreguen tierra a las comunidades, las comunidades no tengan camino, no tengan agua, no tengan luz. Eran tremendos. Algunos dicen es que se están perdiendo los tremendos fondos productivos. Claro, entonces le decimos nosotros, ¿por qué el Estado no nos permite a nosotros como gobierno regional intervenir donde se adquiere una propiedad, donde le entregan a una comunidad para apoyar para el tema de caminos, para el tema de la luz, para el tema del agua, porque también ellos son personas. Nosotros, fui parte de la autoría para abordar el tema mapuche y muchos, hasta los más acérrimos representantes de los movimientos más duros mapuches que piden, ¿cierto? Nosotros hay movimientos que piden desde la autonomía, desde el autogobierno, Sí. a algunos que piden reivindicaciones de carácter menor. Nosotros presentamos una iniciativa legal que no fue tomada en cuenta, que era el reconocimiento constitucional de los pueblos, de establecer en la Constitución que Chile es un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Chile debe reconocer a sus pueblos originales como señal política. No podemos seguir escondiendo que aquí hay una cultura, que hay una historia, que aquí hay un pueblo que estaba antes que llegara al Estado chileno. Ahí tenemos una deuda. Nosotros propusimos que le diéramos representación en los gobiernos locales, en el gobierno regional y en el Parlamento para que ellos sean parte de la toma de decisión. Hoy día en el norte las fiestas, ¿cierto? Aquí el Año Nuevo Mapuche no es feriado, en el norte sí es feriado, entonces uno le dice al Estado, miren, demos señales, pero el Estado a veces hace, así como pedimos los medios para ayudar a las víctimas de la violencia, nosotros pedimos también el reconocimiento de nuestros pueblos originarios para ir avanzando y buscando alternativas de solución. De lo contrario, esto no tiene solución si el Estado en su conjunto no es capaz de poder entregar algo distinto. Y yo valoro hoy día la comisión que está presidiendo Monseñor Vargas, la cual soy parte, y esperamos que esta comisión, los temas que le proponga el Estado central, esperamos que ellos los tomen. De lo contrario, esto se pudiera seguir agravando. ¿Usted cree que los temas que usted ha mencionado, como el reconocimiento, en fin, de la cultura mapuche, etcétera, serían clave para disminuir el problema, para amortiguar seriamente el problema de violencia mapuche? ¿O es insuficiente? Lo que uno siente que el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas que hay en esta región. Tenemos un problema, hay un conflicto mapuche que Huenchumilla entregó una propuesta que no fue escuchada y que los representantes del Estado central lo sacaron porque a lo mejor les molestó que un intendente con subordinado del Estado central se atreviera a presentar algo a su jefe. Entonces nosotros ahí decimos que el Estado central debe escuchar y va a tener una segunda oportunidad, la que nos le dio a Huenchumilla, con la Comisión Asesora Presidencial. El Estado central tiene que hacerse cargo de esta región y tiene que tener un trato distinto para la Araucanía. Esta región, a pesar de todo lo mucho que el Estado invierte, sigue siendo la región más pobre, sigue siendo la región con mayor desigualdad, y eso no habla bien del rol del Estado. Por eso uno dice que el Estado se debe modernizar y debemos tener un Estado distinto. ¿No le parece a usted, yo lo escucho y digo, bueno, pero usted le echa toda la culpa al gobierno central? ¿No le parece que hay una culpa importante o responsabilidad importante de parte de las autoridades y de la región propiamente? O sea, nosotros también tenemos responsabilidad, claramente. ¿Qué cosas no se hacen? Porque no hemos sido capaces de representar los intereses de verdad de los habitantes de la región. Nosotros tenemos representantes en el Parlamento, que cuando uno va a los debates y a los análisis políticos y las iniciativas legales que ahí se presentan, algunos están preocupados del conflicto de Israel con Palestina, más que preocupados de los problemas que tiene Chile, o algunos están más preocupados de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa aquí en la región de la Araucanía. Entonces, nosotros sí también tenemos responsabilidad de no exigirle a quienes son nuestros representantes que generen un trato distinto entre el Estado Nacional y la región de la Araucanía. De nuevo estamos traspasados ahora a Valparaíso. Primero Santiago, ahora Valparaíso, pero ¿y la gente acá? Lo que pasa, ustedes, los intendentes, los cores, lo que pasa, don Bernardo, los alcaldes, los concejales,
¿Qué pasa con ello? Lo que pasa es que el rol del municipio y el rol yo cuando digo, a nosotros se denomina gobierno regional, yo digo que nosotros somos administración regional, porque Administración de lo que se envía desde allá. claro, porque al final nosotros administramos lo que la ley de presupuesto que el Estado Central, Santiago, Sí. le presenta a Valparaíso, que Valparaíso lo aprueba y el Estado Nacional nos entrega a la región, nosotros tenemos que guiarnos por papá Estado Central. No puede, si lo gastamos un peso en donde no debemos gastarnos, está la Contraloría. Y tenemos problemas. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, este modelo ya no sirve. Chile se tiene que modernizar, tiene que entregarle poder a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Y que de verdad seamos gobiernos regionales, Sí, no seamos sí, eso lo entiendo administración regional. De lo contrario, vamos a seguir. Pero ahí tenemos mucha responsabilidad nosotros, en el sentido de que no hemos tenido la fuerza. No hemos tenido la fuerza para reivindicar situaciones graves que suceden en los territorios, y ahí yo siento que llegó la hora. Si uno ve lo que está sucediendo en otros países, el rechazo que hoy día tiene la clase política tiene que ver con que el Estado y la clase política no se hace cargo de los problemas de la gente. El rechazo de la clase política tiene que ver mucho últimamente, desde el caso Cabal en adelante, Soquimich, etcétera, con la corrupción. Y se habla, no se habla, es la corrupción en las municipalidades, en todas, no todas, en la mayoría es tremendamente fuerte. ¿Ustedes están a cargo de eso? ¿Tienen conciencia de eso? ¿Qué hacen por corregir estos problemas que hay? Yo le menciono, por ejemplo, en Panguipulli, una obra que hay al ingreso, un arco que hay al ingreso de la ciudad, no es de la región, pero igual. Como una vecina. Pero da lo mismo, porque al final se replica. Costo 20 millones de pesos, por ejemplo, costo real 5. 15 millones se lo llevó alguien. Y ocurre con puentes y ocurre con todo. ¿Qué pasa con eso aquí en la región? Sí, nosotros, dentro de este proyecto que está hoy día en el Parlamento, que tiene que ver con el traspaso de competencia a los gobiernos regionales, entre comillas, traspaso de competencia, porque al final son programas, no es las competencias que de verdad requieren, nosotros le hemos propuesto. Nosotros queremos atribuciones, pero esas atribuciones tienen que alguien controlarlas. Nosotros hemos propuesto, hoy día los gobiernos regionales tienen una unidad de auditoría que audita lo que la autoridad de turno, en este caso el intendente, le planifica durante un año, que es muy débil. Nosotros le hemos dicho al Estado Central y al Parlamento, miren, nosotros queremos una unidad de control, que sea independiente de la autoridad de turno, que dependa técnicamente de la Contraloría, ¿cierto? Y vele por todos los actos administrativos del gobierno regional. ¿Por qué salen caros las obras para el Estado? Porque tenemos un Estado también muy garantista. Tenemos, por ejemplo, si el gobierno regional quiere hacer mejorar una avenida, acá en el caso de Temuco, nosotros como gobierno regional no podemos ejecutar en forma directa, tenemos que guiarnos, por ejemplo, en el caso cuando es vialidad intermedia, que es vialidad urbana, tenemos que tener comunidad técnica al MIMBU, en este caso al Servio. El Servio tiene un registro y ese registro pueden postular los que cumplen ciertas condiciones. Entonces el Estado a los contratistas les pide muchas garantías. Una boleta de garantía para el fiel cumplimiento de la presentación, para el fiel cumplimiento de la obra, una garantía posterior a la obra. Entonces el Estado pide muchas garantías y los costos para un empresario son distintos a que lo haga uno en forma particular, y por eso normalmente la obra al Estado le son más caras. Entonces nosotros ahí, ¿qué le hemos dicho al gobierno central? Nosotros queremos registros propios en las regiones. Uno, ¿por qué un registro propio? Porque le vamos a colocar categoría, vamos a tener una unidad de control que va a estar encima, pero a la vez este registro va a permitir que las empresas regionales puedan postular, porque también vienen muchas empresas de afuera a hacer obras a las regiones nuestras, porque como no tienen la categoría no pueden postular. Entonces, para una empresa de Santiago venir a Panguipulli, como el ejemplo que tiene usted, los costos son distintos a que lo hiciera un maestro o una empresa local. Marcelo, se nos acabó el tiempo. Usted reiteradamente vuelve a Santiago. Yo me pregunto, ¿lo que se va a hacer o no se va a hacer en la Avenida Alemania depende de Santiago también? También. Y el excesivo, la distancia enorme que hay entre la riqueza de Temuco y el resto de algunas zonas de la región, ¿depende también del gobierno central? Exactamente, porque hoy día todas las políticas públicas que se implementan en la Araucanía
dependen del Estado central. El 90% del presupuesto que se invierte en esta región, en políticas públicas, es del Estado central. El 10% lo administramos nosotros y ese 10% además viene condicionado. Una glosa para camino, una glosa para agua, una glosa para luz, otra glosa para pavimento. Pero tenemos que entregarle después la administración de esos recursos a organismos del Estado central. Ya, Marcelo, entonces lo invito a hacer una manifestación frente a la moneda y el Parlamento en el Congreso Nacional en Valparaíso. Esta región estuvo frente al Palacio de la Moneda pidiendo más atribuciones para la región. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Era la conversación con Marcelo Carrasco, que es presidente del Consejo Regional de la Araucanía y además presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.